¿Pero qué hiciste? Yo tampoco estoy arreglada. El mundo realmente no es justo. ¡Luna! Lori gritó mientras alumbraba alrededor. Aún podía ver algunas siluetas lastimándose con cualquier cosa que tuvieran a la mano y trataba de alejarse de ellas, pero no veía rastro alguno de su hermana. Intentó llamarla un par de veces más, pero su hermana menor o no la escuchaba o la ignoraba por completo. ¡Maldición, Luna! ¡Este es el momento para esto! Ella también tenía miedo por Lincoln, pero arriesgarse a morir no era forma de ayudarlo. Y Lincoln no era idiota, él sabría ocultarse en el baño de niñas a esperar a que todo pasara. Una imagen de su hermano pequeño, destrozando su cara contra el cristal de una máquina de juegos pasó por su cabeza. No pienses así, Lori. La mejor explicación a lo que estaba pasando en el Arcade era un grupo de suicidas que querían morir de forma brutal para mandar un mensaje al mundo, le daba igual el mensaje mientras se mantuvieran lejos de su familia. Lori podía arriesgarse a enfrentarlos si con eso los mantenía lejos de Luna y Lincoln, era lo que debería haber hecho desde un principio como hermana mayor. Y lo haría si hace falta. Pero antes tenía que encontrar a sus hermanos. Los golpes y gemidos comenzaron a disminuir gradualmente mientras caminaba por el Arcade a oscuras. El Arcade siempre fue tan grande. Ella se había roto la espalda en ese lugar muchas veces en el pasado y siempre le había parecido un grupo de salas unidas y nada más. No creyó que alguien pudiera perderse en ese lugar, a menos que ese alguien fuera Lenny. Esto tiene que ser una pesadilla. Últimamente había tenido que depender de píldoras para poder dormir, tal vez se había pasado un poco con ellas y ahora se encontrará durmiendo en el baño del motel con la ropa interior abajo y el trasero hasta el fondo del excusado. Casi podía escuchar los golpes de Lynn detrás de la puerta, gritándole porque se apresure de una buena vez. Pero lo que realmente escuchaba eran nuevos golpes de un pobre diablo que había decidido romperse el cráneo contra el piso. Pudo sentir como una sensación grumosa subía por su garganta y comprimía su pecho mientras las imágenes de aquella niña y el chico de antes pasaban por su cabeza. Las alejó con toda la disciplina mental que un adolescente con 9 hermanas y un hermanito amante de pasearse en ropa interior pudiera tener. Pero no fue suficiente para evitar que se sujetara el estómago con fuerza. Si todo resultaba ser un sueño en el inodoro, sin lugar a dudas despertaría para sentir que todas sus tripas fueron vaciadas y la peste pasó al siguiente cuarto. La vergüenza sería un justo precio a pagar para salir de ese lugar. En eso, su celular comenzó a sonar. ¿Ah?
pudo reconocer el tono como el tema de una película de superhéroes que a Lincoln le había gustado mucho. Lo recordó principalmente porque Lincoln le había servido de taburete, lavado toda su ropa y prometido no pasarse en calzoncillos por la casa cuando invitara a Bobby a cambio de verla. No esperaba volverla a oír otra vez, mucho menos en esas circunstancias. ¿Quién será? El número era de origen desconocido, así que lo ignoró. No tenía tiempo para tratar con desconocidos. En el mismo momento en que ignoró la llamada, el celular volvió a llamar, pero esta vez fue con un tema diferente de la misma película. Lori volvió a mirar el celular y se encontró con un número totalmente diferente al anterior, pero seguía siendo desconocido. Levantó una ceja y volvió a ignorar la llamada. Antes de dar otro paso o poder llamar a Luna, el celular volvió a llamar. La música ya no era del tema de aquella película, sino una canción de rock violenta que no dejaba de gritar perra. Volvió a ignorar la llamada y puso el celular en modo avión. Ya se estaba arriesgando a llamar la atención de aquellos dementes con su linterna encendida, no quería que llamadas o música violenta les diera excusas para atacarla. Aquel lugar era un cúmulo de desequilibrados. Iba a correr un último riesgo de llamar a su hermana en voz alta antes de comenzar una búsqueda que pondría en riesgo su seguridad y sanidad mental, pero el celular volvió a llamar. El rostro de Lori dejó salir confusión al principio, había puesto el celular en modo avión, por lo que nadie debería de poder llamarla, pero luego enrojeció al darse cuenta que la tonada ya no era una tonada. Era... Era ella misma. Recordó aquellas palabras de su último encuentro sexual con Bobby en la casa. Había sido un poco antes de que la policía se llevara a sus padres. Los dos nuevamente habían aprovechado el tiempo libre para hacerlo en la cocina. Por alguna razón, Lori no podía dejar de excitarse cuando lo hacía sobre una mesa. Poder hacerlo en un lugar donde todos se reunirían más tarde para compartir una agradable cena y hablar de su día, algo en eso la excitaba de una forma que aún no podía comprender. Y comprendía mucho menos cómo esas palabras habían llegado al tono de su celular. Trató de ignorar la llamada otra vez, pero solo conseguía que los gritos de placer aumentaran. Con un último acto desesperado aceptó la llamada. Los gritos se desvanecieron. ¡Ya era hora, perra! ¿No sabes que te mando que suele ignorar llamadas de quienes quieren hablar contigo? Pero no estoy enojado, ya que solamente soy un desconocido en tu teléfono, por lo que es normal que me ignores. ¿Sabes cuántos mensajes terminan siendo videos que te destrozan la vida en tan pocos segundos que ni siquiera te das cuenta? Y la mayoría de las personas los mandan solo por diversión. Seguramente se parten de la risa por imaginar la cara del pobre diablo que abre sus mensajes y se encuentra con un cartel de puto y todos sus archivos siendo destrozados. Desde los videos familiares hasta las fotos picantes que le sacaste al incauto de grandes tetas cuando fingía sacarte un selfie. ¿Cuántos locos puede haber detrás de un simple teléfono, ¿Quién es? ¿Qué era eso? ¿De qué está hablando? Lori estaba confundida. Realmente no había esperado hablar con nadie, solo quería que sus gemidos desaparecieran. Entonces aquella voz comenzó a una voz. Eso significaba que había señal. La esperanza de llamar por ayuda terminó siendo más fuerte que su miedo y confusiones. Ya habría tiempo para eso cuando saliera de ahí. Ahora, Lori, ¿qué tal si mejor hablamos de...? Cortó la llamada y comenzó a marcar a emergencias. Nada. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Acabo de hablar con alguien! Miró su celular con ira mientras gritos de dolor comenzaban a lastimar sus tímpanos. Las personas habían comenzado a gritar y llorar mientras se lastimaban unas a otras. Entonces vio a una silueta que parecía estar golpeando algo en el piso con mucha fuerza. No quiso quedarse a verlo y se alejó rápidamente. Tenía que encontrar a Luna, a Lincoln y salir de ahí antes de que decidieran atacar a alguno de ellos. El que fueran suicidas no significaba que no se volvieran homicidas. Si de todas formas parecían dispuestos a morir, ¿qué era llevarse a otras 3 vidas con ellos? Está bien, Bobby. Bobby va a volver. Es un día seguro. Lori volvió a
aceptar la llamada en cuanto sus gemidos se hicieron más fuertes. Es increíble cómo una grabación de ti mismo teniendo sexo puede hacerte olvidar la situación en la que estás. ¿Qué es lo que quiere? La próxima vez que cuelgues, subiré tu video de masturbación anal. Ya sabes, ese era tu video que te sacaste tú misma en la cama para que tus ositos se lanzaran las pajas en el hoyo de la pizzería. Así que si no quieres que todo Royal Good te vea, métete 2 dedos en el fondo. Será mejor que olvides que hiciste un botón rojo, puta. La voz del otro lado estaba distorsionada y sonaba totalmente furiosa. Lori tuvo que retroceder por el impacto de aquellas palabras, y no solo porque parecieran conocer de aquel video. Aquello fue algo de una vez, y que terminó por repetirse fuera de cámara de vez en cuando, pero eso no venía al caso ahora. ¿Cómo? Bienvenida al purgatorio. En este lugar se reúnen las almas de los pecadores que se arrepienten y quieren ganarse una segunda oportunidad. Bien, Lori, te daré la oportunidad de tener una segunda oportunidad. Sé que para este momento debes sentirte como una mierda total por el trato de Lincoln, pero eso justifica tanto sufrimiento. Tal vez no fuiste su hermana más cercana, pero sin lugar a dudas no eres la más idiota. Solo te dejaste llevar por eso de la suerte unos cuantos días desde que el asunto te pareciera una tontería. Aún así, te importó un bledo que Lincoln siguiera en ese traje. ¿Por qué importarte? Todos se la estaban pasando en grande con el niño ardilla, por lo que tendrías más tiempo de engastar con Bobby Osiento. Todos ganan. No es como que Lincoln se hubiera quejado de todas formas. ¿Qué dices? Los sonidos de llamada regresaron rápidamente a su memoria. Oh, Dios. ¿Quién es ese? ¿Cómo consiguió eso? Eso es una extorsión. No es momento para eso. Tienen que llamar a emergencia. La omnipotencia de los adolescentes. No es tu problema, así que no te afecta. Es mejor alejarte y dejar que todo se arregle solo. Pero cuando es tu problema, será mejor que ese estúpido ardillo realmente tenga buena suerte. Eso, o que Lincoln saque otro plan de aquella cabecita, Albina. Tampoco digo que seas una mala persona, solo que últimamente has sido muy cruel con Lincoln. Pero seguramente tú misma ya lo sabes. El momento de las fantasías termina cuando la policía toca tu puerta. En cuanto ves los trajes azules y las placas, recuerdas todo lo que es técnicamente ilegal. Y no solo los anticonceptivos que te robaste de la farmacia y ocultaste de lo más profundo de tu cajón. Lori tragó saliva. Pudo sentir un frío cuchillo que la atravesaba metafóricamente en el pecho. Aquella voz era distorsionada, pero familiar, muy familiar. Lori sabía que la había escuchado en alguna parte antes, y escucharla ahora de ese modo, le traía un gran sentimiento de malestar y pánico que reunía más gotas alrededor de su frente. Algo no estaba bien. Pero dejemos de lado tu patética vida delictiva y tus encuentros sexuales. Lo que realmente me importa ahora es el grupo de locos que se están matando alrededor mientras harás de encontrar a tus hermanas menores y sacarlas de ese lugar. De acuerdo, Lori. A lo largo de tu travesía en mi purgatorio, te haré unas cuantas preguntas. Y dependiendo de tu respuesta, podrás salir de ahí. O te quedarás hasta que la policía se dé cuenta de que algo malo está pasando en el arcade. O sea, dentro de 2 o 3 días, ¿a cuánto mucho? ¿De qué hablas? Lori no podía decir otra cosa. Aquella persona había descrito un poco su situación, pero lo hacía de una forma que su mente no podía procesar, que era todo lo anterior. Yo te conozco. No supo por qué lo dijo en voz alta, pero no pudo evitarlo. Todos me conocen, Lori. Es tiempo de tu primera pregunta. Si la contestas bien, se te abrirá una puerta de acuerdo de hacer que te acercará más hacia tu objetivo. Pero si no, bueno, mira hacia adelante. Fuerza un poco la vista, o acércate más con tu celular. Te aconsejo que fuerces la vista. Todavía no eres inmune a los desmayos y eso ya tomaría mucho tiempo. Lori lo hizo por reflejo, pero seguía sin comprender nada. Su confusión parecía protegerla un poco de los horrores de lo que había a su alrededor, pero no iba a olvidar en qué situación estaba. La silueta frente a ella era una prueba de eso. Lori no había visto cuando alguien se había trasladado a unos pies al frente. No pudo ver el rostro de la persona, pero sí cuando comenzó a levantar la mano hacia su cabeza y tenía sujeto algo. Sus ojos se abrieron de horror al darse cuenta de lo que parecía. Abrió la boca sin saber qué decir, y se encontró con el sabor salado de su sudor mientras sus ojos se nublaban. Eso era lo que parecía. El clásico sonido de un arma siendo disparada a quemarropa fue su respuesta. El sonido no era como en las películas, fue mucho más bajo y no causó que la escena cambiara a la de un grupo de patrullas policiales a toda marcha hacia el arcade. El cuerpo cayó al piso y el mundo se hizo más grande. No, era ella la que había caído sentada. Sus piernas no dejaba de temblar mientras su mente llenaba lentamente todos los huecos de lo que había pasado.
El grito trajo a Lori nuevamente al arcade. ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! Comenzó a arrastrarse hacia atrás. Él se suicidó y tú lo sabías. Habló con torpeza mientras seguía retrocediendo. ¡Tú lo hiciste! ¡Tú lo estás haciendo! No podré decir que yo lo hice, pero digamos que he aprendido a ser muy influyente con cierto tipo de compañías desagradables, a las que seguramente estoy obligado a estar soportando cada día de lo que me queda de existencia. Ahora, Lori, ¿estás lista para la primera pregunta? Te diré desde ahora que si te niegas a contestar mis preguntas, entonces tendré que jugar un juego diferente con Luna. Así que serás una buena hermana mayor y jugarás un rato conmigo, o me voy a molestar a tu hermana visual con videos divertidos y chistes verdes. ¿Cómo haces esto? ¿Qué buscas de mí? ¿De mis hermanos? Tú... ¿Jugarás o no? ¿Qué más tienes que saber? Soy el responsable de que ahora estés en ese arcade repleto de suicidas. Me conoces, te separaste de tu hermana y no tienes idea de dónde está tu hermanito. Ahora quiero que contestes mis preguntas. Y si lo haces bien, entonces podrás salir de ese lugar con Luna. ¿Me faltó algo? Oh, sí. Yo soy el hijo de puta que denunció a tu familia por abuso infantil. ¿Qué? Lori preguntó desconcertada ante lo último. ¿Amas a Bobby? La persona tras el teléfono le preguntó directamente, sin comentarios y una voz pausada. ¿Bobby? ¿Qué tiene que ver él con esto? Comenzó a pararse del piso mientras se alejaba de lo que sabía era un cuerpo. Tenía que encontrar un lugar para sentarse o terminaría cayendo otra vez. Por favor, no me importa que me pase, pero al menos deja fuera de mis hermanos en esto. Le suplicó con la voz temblorosa. La persona tras el teléfono podría ser una especie de psicópata de esos que pueden convencer a las personas de hacer lo que sea, y por alguna había escogido torturarlos a ellos. Haré lo que sea, con cualquier cosa. Entonces contesta mi pregunta, Lori. ¿Amas a Bobby? Lori suspiró con cansancio mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos. Sí. Quiero una respuesta sincera, algo que salga directamente del corazón y no de los lindos mensajes románticos, cenas, regalos y una húmeda vagina. Lori Loud, ¿puedes decirme de lo más profundo de tu corazón que amas a Roberto Alejandro Martínez Villano Luis Santiago Jr.? ¿Estarías dispuesta a renunciar a la universidad para continuar junto con él? Darle a tus hijos. Sin lugar a dudas sería un estupendo padre. Pero harías ese sacrificio por él. Esto era ridículo. Habían entrado al arcade con la decisión de encontrar a Lincoln, y terminaban de este modo. Lori solo quería regresar a ese sucio motel y dormir toda la noche, fingir que todo fue una pesadilla. Responde la pregunta, Lori Marin Loud. No, Fue su respuesta. lo amo, pero no hasta el punto de abandonar mis estudios o dejar toda mi vida por él. Nuestra relación posiblemente hubiera terminado cuando tuviera que ir a la universidad. Lori no quería pensarlo, pero estaba segura de que Bobby no podría seguirla y ella tenía sueños y ambiciones, cosas que el chico Santiago no parecía compartir. Una máquina se encendió en ese momento. Veo hacia la máquina, Lori. Es un tipo de siga en camino amarillo. Solo que en esta ocasión será un camino de maquinitas de juegos infantiles y eso. Tenía pensado que fuera un camino rojo repleto de tripas, pero no había suficientes personas en el arcade para hacerlo. Y perdí la mitad cuando todos comenzaron a matarse. Lori no le respondió mientras se acercaba a la máquina. Todo su instinto le decía que se tirara al piso en posición fetal mientras espera por la ayuda, pero la idea de que sus hermanos estuvieran en peligro por aquel loco fue más fuerte que su temor. Por primera vez sentía que estaba actuando como una hermana mayor adecuada. ¿Por qué niegas la realidad? Disculpa, eso no tuvo mucho sentido. No es como si todo lo que estuviera viviendo ahora pudiera ser considerado realidad. ¿Puedo pedir más detalles de la pregunta? ¿Por qué te niegas a creer que Lincoln no ha cambiado? Lori bajó su cabeza mientras se apoyaba en aquella máquina encendida. No negaba absolutamente nada. Ella sabía que Lincoln seguía siendo el mismo de siempre, habían pasado por momentos difíciles en el pasado, pero siempre pudieron contar con él y su apoyo. Esta vez no sería diferente. Lincoln es Lincoln. ¿Esa es tu respuesta? Me parece un montón de mierda. Otro disparó cerca de ella la obligó a dar un salto en el lugar y casi dejar caer su celular. ¿Quién es Lincoln? ¿Pero quién es Lincoln? ¿Siquiera lo conoces? ¿Puedes estar totalmente segura de que una mente que creció
No, Lincoln no es así. Lori le dijo con algo de esfuerzo. Lincoln es un niño. ¿Por qué niegas la realidad? Ya no importa, fallaste la pregunta. Te has alejado otro paso a tu objetivo, Lori. Si fallas 2 veces más, colgaré y le mandaré saludos a Luna. No, deja a mi hermana fuera de esto, maldito enfermo. Lori dijo entre dientes mientras mantenía sus ojos fuertemente cerrados. El miedo comenzaba a volverse furia por la impotencia de la situación. ¿Sabes lo que Lincoln sintió por Lynn? Sí, Respondió al instante. lo vi crecer toda mi vida y me era fácil notar ciertas cosas, aun las que él mismo no sabía. Pero no era más que una etapa que superaría con el tiempo. Y si no, entonces tendría que tomar cartas en el asunto. Por suerte, Ronian había aparecido. Lori no era tan distraída como para no darse cuenta de que era similar a Lynn, pero eso podría ser en parte bueno para Lincoln. Otra máquina se encendió en ese momento. Lori comenzó a caminar hacia ella. Tienes que saber que esa situación se debe por haber crecido en una casa donde Lincoln tuvo que adoptar la idea de que el abuso es igual al amor para no romperse. De haber hecho algo desde antes, quizás Lincoln podría haber sido algo más que un masoquista con tendencias sesgosas. Pero no te culpo de nada, hiciste lo mejor que pudiste en ese entonces, supiste mantener la prudencia. Se sentía cansada. Solo había tenido 3 preguntas y sentía que podría caer rendida al piso mientras gritaba para liberarse de toda la furia en su interior. Entonces caería dormida y se despertaría para encontrarse en el hospital con Luna y Lincoln junto a ella. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo afortunada que eran? ¿Podrías aclararme esa pregunta también? Una familia unida, un hermano y hermanas dispuestas a todo por ti, padres que sudaban hasta deshidratarse para darles hasta el último minuto de su tiempo. Pagar las cuentas era difícil, pero siempre se apoyaron unos a otros para pasar todas las adversidades, para mantenerse juntos. ¿Alguna vez llegaste a pensar en lo afortunada que fueron al nacer en una familia así? No, esa era nuestra vida, y nosotros la vivimos. Llegó hasta la máquina y se apoyó en ella. Esa era la realidad. Nadie decide en qué familia nacer, y ellos nacieron en una de las mejores. Una familia repleta de amor. Pero es cierto, fuimos muy afortunados. Otra máquina se encendió. ¿Te gustaría recuperar a tu familia y que todo sea igual que antes? Lori lo pensó un poco mientras se acercaba a la máquina. La respuesta correcta tendría que ser un sí, pero ella tenía una idea muy diferente. No, me gustaría que todo fuera como antes. Respondió con decisión. Me gustaría poder apreciar más a mi familia, y más que nada a Lincoln. Suspiró. Lo vi cuando ya era demasiado tarde, pero Lincoln siempre se esforzó hasta el cansancio por nosotras. Aún así lo manteníamos en líos y lo forzábamos a nuestras tareas. Si todo regresara a ser como antes, entonces me gustaría que la familia lo apreciara más. Todo se hubiera evitado de ser así. Su familia no se hubiera separado, su reputación no estaría en lo profundo de un pozo, no habrían perdido la custodia de Lincoln y podrían ver a Lily correteando desnuda por la casa. Ahora le resultaba sumamente hilarante que todo este asunto hubiera iniciado por algo como la suerte. Pero el final le quitaba toda la gracia. Una máquina a lo lejos comenzó a emitir música. Lori comenzó a seguir el sonido de aquella canción mientras alumbraba el camino. Hasta ahora, no se había topado con ningún suicida. ¿Cómo terminó Lincoln durmiendo en el patio? Lori se había hecho esa misma pregunta 1.000.000 de veces desde hace semanas. ¿Cómo terminó Lincoln durmiendo en el patio como un perro? Mientras que ella estaba con su cabeza cómodamente colocada contra su almohada, Lincoln podría estar pasando frío y hambre. Y a ella solo le importó seguir mandando emoticones de corazón a Bobby. El juego de Lynn. Entonces Lincoln comenzó a decir que daba mala suerte y la teoría de Lisa y después... Un disparo a lo lejos evitó que siguiera hablando. Lori, como un niño que les ha entregado amor y felicidad durante 11 años termina siendo el culpable de todas las cosas malas de la familia y siendo tratado peor que un perro por algo tan burdo como la mala suerte? Creíamos que hacíamos lo mejor para la familia. Otro disparó. ¿Lincoln no era parte de la familia? Cualquier cosa podría haberle pasado en el patio, aún con ustedes dentro de casa. O quizás mientras estuvieron divirtiéndose en la playa por el dinero que obtuvieron por vender sus muebles. Todos estuvieron dispuestos a dejarlo tirado en el jardín, mientras que la pasaban en grande en la arena y en las olas. Ninguno de ustedes pensó en él. Por favor, basta. Fallaste 2 veces, Lori, pero te daré una tercera oportunidad. Te daré una última pregunta. Si la respuesta es acertada,
Podía, pero no entendía. Ni siquiera sabía cómo aquella persona podía saber tanto sobre ellas, o sus razones para torturarla de aquella forma. ¿Por qué no salvaste a Lincoln? Eso la rompió. Ella podría haber salvado a Lincoln. Solo tenía que usar su autoridad para hacerles ver lo idiota que era todo y que vieran lo que Lincoln había estado sufriendo. Ser marginado de la familia, dormir en el patio, vender sus cosas y un traje de ardilla. Como ella misma no pudo verlo, nadie pudo, y pasó frente a las narices de 12 personas diferentes. No lo sé. Respondió con dudas. Sabía que estaba mal, pero no vi qué tan mal. Yo... Fui una estúpida, ¿de acuerdo? Fui una adolescente que se preocupó más por su celular y un montón de textos que por su propio hermano. ¿Estás feliz? Soy una pésima hermana mayor. No pudo contener las lágrimas que comenzaban a caer de sus ojos y cayó de rodillas mientras dejaba escapar una gran cantidad de chillidos y sollozos. Ya había tenido suficiente de todo, ahora solo quería llorar. Parte de ella se sintió nuevamente como una niña que se oculta bajo las sábanas, implorando para que lo malo pase. La voz detrás del teléfono se quedó esperando a que terminara de llorar antes de volver a hablar. Te haré una última pregunta. Este es opcional. El juicio terminó y he llegado a mi veredicto. Aún así, estaré dispuesta a contestar una última pregunta de mi parte. Es sobre Lincoln y es importante. Solo hazlo. Terminemos con esto. ¿Amas a Lincoln? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Por supuesto que lo amo. Lori se limpió las lágrimas mientras se ponía de pie. Lo amo lo suficiente para saber que se merece una familia mejor que nosotros. Si la ley es justa, entonces Lincoln terminará siendo cuidado por otra familia que realmente puede apreciarlo. No sabía quién era la persona detrás del teléfono, tampoco cómo había logrado hacer todo esto, qué interés tenía con el asunto, pero podía estar segura de las palabras que acababan de salir de su boca. Lincoln por fin podría tener la familia que se merecía, y ella podría estar en paz sabiendo que ya nada volvería a lastimar a su hermanito. Aburrido. Todas tus respuestas fueron aburridas y comunes. Nada que no hubiera deducido desde antes. Pero bien. Una promesa es una promesa. Las luces se encendieron a su alrededor y vio un grupo de cuerpos alineados frente a ella. Todos ellos estaban de pie y con los ojos totalmente idos. Antes de que Lori pudiera sentir miedo por la situación, todos ellos cayeron al piso y se mantuvieron ahí totalmente inmóviles. De no ser por la respiración en cada uno de ellos, Lori diría que estaban muertos. ¿Se terminó? Preguntó con dudas. ¿Ya puedo reunirme con mi hermana? ¿Con mi hermano pequeño? Luna está en el baño de niños. Lincoln. Lincoln se fue hace 2 horas. Adiós. Entonces colgó. Hola, soy Lincoln. Digo, Link. Oye, Link, ¿no crees que deberíamos alocarnos? Digo, somos jóvenes y ya es medianoche. Tengo el control remoto y sé la contraseña del filtro para adultos de papá. No hablarás de... En el próximo capítulo de llamada será Noche de Películas. Tavi, no creo que sea buena idea hacer esto. Relájate, Lincoln. Somos jóvenes y necesitamos esto uno al otro.